Espérame. Buenas noches, licenciado. Esa noche le vamos a hablar sobre el arte islámico con mi compañera Elizabeth. Introducción. Ese trabajo es sobre el arte islámico, donde vamos a profundizar puntos muy importantes del Islam, como su historia, localización, religión, arquitectura, entre otros. La información brindada nos ayudará a conocer más sobre este amplio tema y sus subtemas. Para empezar, ¿qué es el arte islámico? Se le conoce el estilo artístico desarrollado en la cultura generada por la religión islámica. Es el arte de la arquitectura de las áreas del Oriente Próximo y del norte de África, norte de India y España, que formaron parte del territorio del Islam en diversos momentos del siglo VII. Como hemos comentado anteriormente, este arte tiene una unión estilística. Esto fue así, ya que los artistas islámicos se movían continuamente, aunque la escritura islámica era común entre los artistas y esa razón se fortalece la idea de la unión. El arte islámico evolucionó a partir de muchas fuentes, como las romanas, paleocristianas o bizantinas, que se entremezclaron en su primera arquitectura del arte y persa y los estilos del centro de Asia. Hoy vamos a hablar sobre su localización. Se denominó que recibe el arte producido por individuos adscritos a la religión del Islam en un marco geográfico que abarca 3 continentes y que se extiende desde Indonesia hasta la península ibérica. Maduró en los territorios del Imperio bizantino, sasánida, imbuido de la estética oriental. La civilización islámica se caracterizó por su gran riqueza cultural, ya que se extendió casi por toda la península ibérica. Historia del arte islámico. Los inicios del arte islámico del siglo VII hasta el siglo IX. Antes de las dinastías, poco se sabe sobre la arquitectura antes de la dinastía omeya. El primero y más importante edificio islámico es sin duda la casa del profeta en Medina. Esta casa, más o menos mítica, fue el primer lugar donde los musulmanes se reunieron para rezar, aunque la religión musulmana cree que la oración se puede hacer en cualquier lugar. El arte islámico tiene una cierta unidad que se debió a los comerciantes y a los diversos artistas. El Islam era una religión abrahámica y, y los tipos de su arquitectura variaban mucho dependiendo de las regiones y de las etapas en que se encontraban este estilo de arte. Usaban muchas técnicas en el tipo de arte y existen diferentes métodos utilizados en varias maneras de representar las obras. Entre ellas podemos destacar la arquitectura, la arquitectura que, que ellos utilizaban muchas maneras de aplicarla, pero a menudo se centraban en las madrazas y en las mezquitas. La religión. El arte islámico
tiene una cierta unidad estilística debido al desplazamiento de los artistas, comerciantes, mecenas y de los obreros. El Islam es una religión abrahámica, monoteísta basada en el Corán, el cual se establece como premisa fundamental para sus creyentes, que no hay más Dios que Alá y Muhammad es su profeta. La palabra árabe Alá es hispanizada como el significado de Dios y etimológicamente es la misma palabra semítica el, con la que se nombra a Dios en la Biblia. Los eruditos islámicos definen el Islam como la sumisión del Dios Altísimo a través de monoteísmos, la obediencia y el abandono de la idolatría. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe muslim. Creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes fue dictado por Alá a Mahoma a través del Jibril, el arcángel Gabriel. ¿Qué es el arte islámico? Está conocido por la forma artística que se fue desarrollando en la religión islámica. Es el arte y la arquitectura de las áreas del Oriente Próximo, norte de África, norte de India y España que formaron parte del territorio del Islam en diversos momentos desde el siglo VII. Además, se sabe de que es una de las riquezas más emblemáticas en el área islámica porque allí se muestra cómo la pintura, cómo sus grabados, su cultura fue representada por medio de la arquitectura, haciendo valer cada una de sus piezas arqueológicas y formando parte del Imperio Bizantino, creando así una época galardonada para los islámicos. Dice que en las características para la realización de sus edificios en la arte arquitectónica, ellos utilizaban los materiales pobres, principalmente ladrillo, paredes y techos de yeso, madera o azulejos. Como se puede mostrar en la imagen, la mayoría son más arte grabada que figura, por el hecho de que ellos daban a representar la elaboración de la arquitectura hecha a mano. También dice que los árabes absorbieron la cultura de los pueblos que conquistaban. ¿Por qué? Porque cada pueblo que iban conquistando iban haciendo propio su cultura sin dejarle nada. Dice también que otra característica es que no crearon muchas esculturas ni pinturas. Y no lo hicieron porque, como les decía anteriormente, era más el grabado. Y para ellos era más realizar una estatua o una mini estatua en un grabado de un edificio que crear una pintura. Dice que también tenía una importancia sobre la decoración y la caligrafía. Eran bien minuciosos en esa parte en la cual daban a representar más los vocablos árabes para que se mantuviera la arquitectura. Los tipos de arte son los más vistos, como les decía, era la arquitectura, que dice que hay diferentes formas de aplicarla, pero a menudo se centraban en las medrazas y en las mezquitas. Como lo explicaba mi compañera, se hacía más en los templos o en salas de reuniones de las cuales ellos podían dar a conocer su adoración a Mahoma y al mismo tiempo daban a demostrar toda la arquitectura que ellos tenían, como por ejemplo que eran bizantinos, en los pueblos persas y en los pueblos visigodos, que hacían la referencia a la arquitectura hispano-musulmana, perdón.
Además, tenían el arte del libro. Dice que el arte del libro se incluye algunas categorías del arte, como por ejemplo la iluminación, encuadernación, pintura y caligrafía. Aquí es donde se muestra lo de la representación artística, pero plasmadas en papel, con tinta y ilustraciones haciendo alusión a todo lo que era su cultura y su arte en ese tiempo, y incluyendo también el área religiosa. En la arquitectura podemos observar la cúpula de la mezquita de Selimiyeh en Edirne, que dice que es una causa de motivaciones religiosas, ya que el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, prohíbe las representaciones de figuras humanas y animales, o de allí que la pintura y la escultura no tuvieran apenas relevancia como manifestaciones artísticas. Es por ello de que no tienen imágenes, no tienen estatuas, por eso se hacían grabados en las paredes y en los techos de los edificios o de las iglesias de los musulmanes para hacer la representación del arte arquitectónica, porque para ellos, como era prohibido, no podían hacer ninguna ilustración como nos dice el texto. Además, que cada grabado tenía su significado religioso, porque era una aprobación que se daba por lo del libro del Corán para demostrar la riqueza que el libro tenía y lo que les mandaba Mahoma. Y tenemos las construcciones más importantes, que está la mezquita de Córdoba, que es una de las más antiguas y la más emblemática, como por decirlo así, la capital de, de los musulmanes. Y además tenemos la Medina Sahara, que es otra de las más importantes, y la mezquita de Bin al-Morún de Toledo, que dice que la mezquita de Minaturún de Toledo era la que siempre tenía una similitud con la Medina Sahara por los arcos, pero solamente era una similitud. En conclusión, podemos ver que la historia sobre la arquitectura y el arte islámico nos muestra la riqueza que cada uno de ellas tiene, aparte de que la parte religiosa se va a representar más en el área de representación ilustrativa, más no de una representación esquematizada. Y la historia se enriquece más cuando se disfruta en su búsqueda para mantenerla viva mantenerla viva. Es bueno conocer más a detalle de cada época. En lo personal, se piensa más por una religión y no por una cultura. Todos sabemos de que muchos los musulmanes, lo que es el Islam, se ve más como algo religioso, como adoración a un ser supremo, y no como una cultura así, de una representación, por el simple hecho de que no tiene una representación fotográfica, sino que arquitectónica. Gracias.